La insulina reduce la cantidad de azúcar en la sangre. Las personas con diabetes a menudo necesitan inyectarse insulina. En este video aprenderá a ponerse una inyección de insulina de dos formas. Puede utilizar un frasco pequeño y una jeringa con aguja o utilizar una pluma de insulina y una aguja de pluma. Aprendamos primero a inyectarnos insulina con un frasco pequeño y una jeringa. Comience por reunir los suministros. Necesitará lo siguiente: frasco pequeño de insulina, jeringa con aguja, gasa con alcohol, curita, tirita, opcional, recipiente de objetos punzantes para desechar las agujas y jeringa usadas. Recuerde que nunca debe reutilizar ni compartir jeringas o agujas para plumas de insulina. Deséchelas siempre después de cada uso. Paso 1. Lávese las manos con agua y jabón. Paso 2. Si la insulina es de color turbio, haga rodar suavemente el frasco pequeño entre las manos hasta que se mezcle de manera uniforme. A continuación, retire el tapón y limpie la parte superior del frasco pequeño con una gasa con alcohol. Asegúrese de anotar en el frasco la fecha en que lo abrió por primera vez, ya que solo es válido durante 28 días. Paso 3. Saque la aguja girando el tapón. Retire el tapón del émbolo tirando en línea recta. Jale del émbolo de la jeringa hacia abajo para que entre en ella la cantidad de aire equivalente a la cantidad de insulina que necesite. Paso 4. Empuje la aguja a través de la parte superior del tapón de goma para que entre en el frasco pequeño. Paso 5. Deje la aguja en el frasco pequeño de insulina y ponga el frasco pequeño y la jeringa boca abajo. Tire del émbolo hacia abajo lentamente y alínelo con la parte inferior del émbolo. Busque burbujas de aire. Si hay burbujas de aire en la jeringa, usted recibirá menos insulina. Si tiene burbujas de aire, vuelva a introducir la insulina en el frasco pequeño y comience desde el paso 3. Compruebe la jeringa para asegurarse de que tiene la cantidad correcta de insulina. Saque la jeringa y la aguja del frasco pequeño. Paso 6. Límpiese la piel con una gasa con alcohol y deje que se seque completamente. Paso 7. Tome la jeringa y sosténgala como un lápiz. No deje que la aguja toque nada. Empuje la aguja con rapidez directamente contra la piel a un ángulo de 90 grados. Empuje el émbolo para inyectar la insulina y manténgalo así por 10 segundos antes de sacar la aguja. Paso 8. Deseche la aguja en un recipiente para objetos punzantes. Cuando el recipiente para objetos punzantes esté lleno, selle la tapa con cinta adhesiva. Deseche correctamente el recipiente o llévelo a una farmacia local para que lo desechen allí. Ahora aprenderá a inyectarse insulina utilizando una pluma de insulina y una aguja de pluma. Comience por reunir sus suministros. Necesitará lo siguiente: pluma de insulina, aguja de pluma, gasa con alcohol, curita, tirita, opcional, recipiente de objetos punzantes para desechar las agujas y jeringuillas usadas. Recuerde que nunca debe reutilizar ni compartir las agujas de las plumas de insulina. Deséchelas siempre después de cada uso. Paso 1. Lávese las manos con agua y jabón y reúna los suministros. Paso 2. Quite la tapa de la pluma y limpie la parte superior con una gasa con alcohol. Paso 3. Retire el sello de papel de la aguja de la pluma y enrosque la aguja de la pluma en la pluma de insulina. Saque con cuidado la tapa exterior transparente de la aguja y la tapa interior de la aguja para que ésta quede expuesta. Paso 4. Para controlar el flujo de insulina, marque hasta 2 unidades y presione hacia abajo la parte posterior de la pluma hasta que el dial vuelva a 0. Repita hasta que gotee insulina o aparezca un chorro de esta. Paso 5. Gire el dial a la dosis de insulina que le dio su médico. Verifique 2 veces la ventana de la dosis para asegurarse de haber seleccionado la dosis adecuada. Paso 6. Limpie la piel con una gasa con alcohol y espere a que el alcohol se seque por completo. Paso 7.
Tome la pluma de insulina y empuje con rapidez la aguja directamente en la piel a un ángulo de 90 grados. Con el dedo pulgar o el índice, presione hacia abajo el botón de dosificación hasta que vuelva a cero. Mantenga la aguja en el sitio 10 segundos para evitar pérdidas y luego sáquela. Paso 8. Vuelva a tapar la aguja de la pluma de insulina con la tapa exterior y desenrosque la aguja de la pluma. Deseche la aguja en un recipiente para objetos punzantes. Cuando el recipiente para objetos punzantes esté lleno, selle la tapa con cinta adhesiva. Deseche correctamente el recipiente o llévelo a una farmacia local para que lo desechen allí. Hable con su proveedor de atención de la diabetes si tiene alguna duda sobre cómo inyectarse la insulina.